Historias del tiple. A finales de la segunda década del siglo XX, Colombia seguía siendo una nación parroquial, aún distante de los olores a modernidad. Aún era común la brecha entre lo hegemónico y lo popular. Un rancio sentimiento de casta era compartido entre jefes conservadores y liberales para mantener a distancia todo aquello que trajera el almizcle del pueblo. La lucha por el poder político era solo un simulacro. Dicho sustrato motivaría la atención en un terreno aparentemente ajeno como la música. Guillermo Uribe Holguín, músico ungido con la autoridad de su formación europea, había vuelto al país con un ideario de lo musical que en un primer momento excluiría de plano toda manifestación musical popular del recién creado Conservatorio Nacional y su incipiente orquesta sinfónica. El propósito de esta música hallaría en varios músicos representativos del país una abierta resistencia, y entre ellos estaba un hombre con abultado prontuario industrial, comercial, político y artístico. Emilio Murillo fue, además de propietario de una cervecería, líder sindical y productor musical, un excelente creador e intérprete de piezas del primer gran repertorio de música de los Andes en Colombia a principios de ese siglo, y como tal se mostraba como un defensor acérrimo de cuanto ideal de lo nacional colombiano se pudiera hallar en sus músicas. En medio de tal enfrentamiento, un instrumento de estatus y factura aún dudosos, pero de recepción unánime entre la pueblada, comenzaba a figurar en crónicas, a sonar en agrupaciones con pretensiones profesionales e incluso a ser asentado en los primeros ejercicios de reproducción técnica del sonido a que accedió música alguna en el país, agenciados por Murillo mismo. Dicho instrumento no era otro que el tiple, que comenzaría con el siglo XX un recorrido histórico aún más visible de la mano de quienes quisieron y pudieron instalar una plataforma sonora característica para los Andes colombianos. El aprendizaje de los repertorios de canción no estuvo condicionado por la lectura de partituras. La tradición interpretativa contaba como recurso principal con la oralidad. Las gentes aprendían las canciones de memoria en espacios alternativos a las escuelas formales. Tal pareciera que la partitura, frente a la fuerza del aprendizaje oral, resultaba poco indispensable porque graficaba cosas que la gente en su momento sabía y conocía cómo debían sonar. Con independencia de la precisión de la escritura y de las partituras, las variantes de expresión están siempre en las mejores versiones de las obras. Así planteada esta coyuntura entre las variables de creación sonora y sus posibles espacios y formas de escucha en los Andes colombianos, la cultura oficial de principios del siglo XX iba a contar con un apoyo poco menos que inesperado. Un hombre llamado Guillermo Uribe Holguín regresó a Colombia en 1910, luego de realizar estudios superiores de música en la Escola Cantorum de París, dirigida por Vincent d'Indy.
A su llegada al país, fue nombrado director de una Academia Nacional de Música que estaba en crisis. Las dos primeras medidas que tomó consistieron en elevar dicha academia al nivel de conservatorio e instalar un riguroso sistema de admisión en este. Entre otras actividades que comenzó a ejercer, estuvo la supervisión de bandas militares y de agrupaciones de música religiosa, además de asumir la dirección de la orquesta del conservatorio. Dicha orquesta, además de constituirse en plataforma de introducción del gran repertorio clásico al país, fue la agrupación desde la cual Uribe Holguín manifestó un temprano y abierto rechazo a la posibilidad de incorporar elementos propios de la tradición musical colombiana. Elian Duque señala que el compositor y director de la agrupación musical, que supuestamente representaba el progreso en la formación musical del país, aparte de algunos patrones rítmicos, consideró hasta entonces que la música colombiana era pobre y carecía de interés armónico y melódico. Su desdén inicial por la música folclórica lo colocó en una posición poco favorable ante los críticos contemporáneos, quienes se encontraban ansiosos de emular la obra de otros compositores latinoamericanos. Bajo la actitud de este músico subyace un problema ideológico de mayor complejidad. Hasta mediados del siglo XX era prácticamente ninguna la aceptación académica de expresiones musicales que fueran transmitidas oralmente o que formasen parte de prácticas en grupos sociales y culturales aislados o marginados. A propósito de esto, Azula, Rodríguez y León Rengifo argumentan que, en general, las primeras incursiones científicas en el mundo del folclore colombiano se caracterizaron por el rechazo de los aspectos considerados como demasiado primitivos y carentes de mérito artístico, y la exaltación de las expresiones folclóricas mestizas más íntimamente ligadas a la tradición española. Frente a la desaparición por encuadramiento que implicaba el no reconocer prácticas rurales y orales, Azula, Rodríguez y León Rengifo defenderán que en la obra de los escritores costumbristas, aún ubicada dentro de una concepción folclórica de la cultura y del lenguaje, se encuentra una fuente privilegiada para la ilustración y descripción de los usos de prácticas musicales en contexto. Desde la perspectiva científica, un discurso literario de tal naturaleza no aporta datos, pero sí los que se podrían identificar como referentes de experiencia que, en el presente caso, resultan fundamentales para el análisis. Uribe Holguín, un repatriado convencido de lo aprendido en Europa, comenzaría tarde a experimentar con ritmos populares de los Andes colombianos, sobre todo al darse cuenta de la fuerza tomada por los nacionalismos en las músicas latinoamericanas. Pero su actitud inicial haría parte de una discusión que marcó época y definió actores de gran importancia para la cultura musical del país. Los gobernantes conservadores, defensores de principios como el credo, la lengua y la tradición escrita, se vieron beneficiados por la actitud protoeuropea de Uribe Holguín. Pero en este plano también figuraron quienes sostenían un punto de vista anclado y totalmente identificado con prácticas musicales del país, aun cuando no tuviesen formación suficiente para defender su perspectiva. En 1910, al tiempo que Uribe Holguín montaba y ejecutaba con la recién fundada orquesta del Conservatorio Nacional, repertorio nunca antes escuchado en Colombia, también eran conocidas las grabaciones de pasillos, bambucos y, por primera vez, del himno nacional hechas en los Estados Unidos por la Lira Antioqueña. El proceso de grabación había sido dirigido por un músico cuya postura contradecía en todo la mirada del director del nuevo conservatorio. Emilio Murillo no estaba solo. Duque señala que fue respaldado y acompañado en ese periodo por un grupo singular de músicos, entre ellos Jerónimo Velasco, Arturo Patiño, Jorge Áñez, Luis A. Calvo, Fulgencio García, Ricardo Acevedo Bernal, Prisciliano Sastre, Jorge Rubiano, Alberto Urdaneta, Guillermo Quevedo Sornosa, Alberto Castilla, Diógenes Chávez y Alejandro Wills,
agrupados bajo el ambiguo calificativo de centenaristas. El momento no podía ser más propicio. Corría la década del centenario de la independencia y la labor que Uribe Holguín y Murillo, cada uno por su cuenta, llevaban a cabo visibilizando la práctica musical del país, mostraba diferencias que solo se explican ideológicamente. Así divulgasen por medio de la formación y la partitura, o la grabación y la divulgación de la música, las diferencias entre estos dos músicos generarían desde principios del siglo un movimiento que duraría más de 20 años, el llamado centenarismo. Así pues, mientras que un sujeto formado como compositor y director de orquesta instalaba prácticas de esta música en el país, amparándose en la partitura como dispositivo de la tradición escrita para restringir el acceso a tales instancias, un pianista aficionado que había recibido clases de tiple con Pedro Morales Pino y que era en Bogotá más reconocido por sus labores industriales o comerciales antes que musicales, partía rumbo a los Estados Unidos como pionero en el proceso de reproducción técnica de músicas populares, cosa que nunca había ocurrido en Colombia. Aunque su trabajo musical comenzó desde principios del siglo XX y con el tiempo iba a presentarlo como un sujeto capacitado para las relaciones públicas, la formación de grupos, además de la transcripción, la recreación y más que eso, la composición de piezas musicales de corte virtuosístico para piano, iban a ser las canciones donde Murillo recoge, y no hay que ocultarlo, también encuadra repertorios de músicas populares, lo que le valdría un sitio permanente en el repertorio andino colombiano. A tal punto llegaría el reconocimiento de este músico interesado en la reivindicación de lo musical popular, que en la prensa aparecería durante mucho tiempo y no pocas veces idealizado como el más representativo de los músicos del país. Aunque Murillo fuese de clase alta, en una caricatura del conservador José Pepe Gómez iba a aparecer como el personaje central de una agrupación musical campesina. El nombre de esta imagen no puede ser más elocuente: la voz del terruño. El desenfado con que es representado, en una actitud corporal desafiante y algo grotesca, para mostrar al centro del cuadro un instrumento que no puede ser más que un tiple, contrasta con la actitud concentrada de los músicos que lo acompañan. Los dos hombres de atrás tocan armónicas del país, también llamadas riolinas en la región de Boyacá. Al lado izquierdo, un hombre toca un redoblante y el gesto de su cara denota sentimientos de alegría o quizás la mueca de alguien que canta. A la derecha, alguien toca la chirimía, instrumento cuyo uso era generalizado en los Andes colombianos y ahora se ha reducido al área rural de un pueblo de Antioquia llamado Girardota. Esta imagen resume el tránsito que ha tenido el tiple colombiano entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, habiendo comenzado en espacios proscritos por la clase alta y la cultura oficial, para luego pasar a ser el acompañante de soldados, arrieros, campesinos y artesanos en el paso de un siglo a otro, donde comenzaría a ser no solo compartido, sino también reconocido por aquellos hombres que tenían acceso a las nuevas dinámicas de la ciudad, fuesen estos ciudadanos, cachacos o músicos de clase alta. Que un hombre como Murillo aparezca representado como campesino muchos años después de su discusión con Uribe Holguín da cuenta del modo como sobre la memoria popular encarnada en este instrumento operó un giro de sentido que lo arrancaría de su parcela originaria para ser, de ahí en más, reconocido como referente de identidad común a lo popular y a lo oficial, como un símbolo de nacionalidad. Resuenan aquí las ideas del ruso Mikhail Bakhtin sobre el poder efectivo de la parodia en la cultura popular como explicación de por qué un instrumento, confeccionado por las rústicas manos del pueblo, era ahora tomado por quienes antes decían cómo hablar y cómo pensar, sobre todo esas personas simples que no sabían leer ni escribir.